Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Soy Luca, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre las limitaciones de las casas de apuestas. Vamos a dividir este espacio en tres puntos. Primero de todo, ¿qué son las limitaciones? Segundo punto, ¿por qué suceden? Y tercer punto, ¿cómo evitarlas o cómo poder un poco salir del paso y continuar nuestra carrera como apostantes? Bien, primero de todo vamos a hablar de qué son las limitaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo, como digo, este es un tema que nos toca de lleno a todos los apostantes, prácticamente todos, luego veremos algunas excepciones, y tenemos que comprender primero de todo por qué pasa esto, ¿no? Por qué las casas de apuestas echan a los usuarios no rentables, ¿no? Los usuarios que consideran no rentables. Bien, primero de todo tenemos que pensar que esto es un negocio. ¿De acuerdo? Es un negocio en el cual nosotros nos hemos metido a hacer lo que no tenemos que hacer. Es un negocio en el cual, bueno, está basado en intentar sacarle al cliente de cada casa de apuestas el máximo de capital posible en los las diversas plataformas que tienen, apuestas deportivas, póker, casino, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como la idea es intentar sacarle al cliente el máximo de capital posible, si ahora viene un tío que intenta ser profesional de las apuestas deportivas, pues directamente está marcado como un cliente non grato, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las casas de apuestas? Se protegen. Se protegen, están protegiendo su negocio. Porque, al fin y al cabo, las reglas las marcan ellos. Ellos marcan las reglas de su local, como si esto fuese, por ejemplo, un pub. Derecho de admisión. Tú entras, tú no entras. ¿Por qué? Yo decido por qué. Porque me interesa más así, porque quiero un tipo de clientela. Este tipo de clientela no me va a dar tanto dinero, por lo tanto no entra. Pues sería exactamente lo mismo con nosotros los apostantes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que pensar que estamos entrando a su negocio y tenemos que jugar con sus reglas. Unas reglas las cuales hemos aceptado en los términos y condiciones que ellos tienen en su página. Todas las casas de apuestas tienen términos y condiciones en su página y al jugar nosotros los estamos aceptando. Así como las reglas de pago, las reglas de saldación de cada partido. Las estamos aceptando solamente con jugar. Por lo tanto, estamos un poco tocando un poquito las narices, ¿no? A las casas de apuestas. Entonces, por este motivo, todos aquellos usuarios que tengan un patrón profesional, todos aquellos usuarios que se estén intentando aprovechar de un error de la casa de apuestas, o todos aquellos usuarios que por lo que sea potencialmente no sean rentables, es decir, que la casa de apuestas potencialmente vaya a perder dinero con ellos, pues son limitados. ¿Cómo ocurre la limitación? Pues normalmente más que una limitación, no es una congelación de cuenta, no es un bloqueo de cuenta, es que te invitan a irte. Te invitan a irte reduciéndote la máxima apuesta posible en tu cuenta. Reduciéndote la máxima apuesta posible quiere decir que a lo mejor si estás apostando 100 euros te reducen la apuesta a 3 o 4 euros. Lo cual quiere decir que es una invitación a irte, aunque no te están echando directamente. Lo único que puedes hacer son algunas combinadas para intentar ganar algo, pero bueno, al fin y al cabo te están diciendo que te vayas. Siguiendo la misma analogía, cuando estás en un pub y se te acerca el portero con cara de pocos amigos, no te está diciendo directamente que te vayas, pero tienes que entenderlo, que si sigues ahí probablemente vas a sacar poco partido de estar en ese sitio, ¿vale? Entonces, ahora que hemos entendido por qué sucede esto, pues porque las casas no quieren que les saquemos dinero, vamos a ir al segundo de los puntos, ¿no? El segundo de los puntos, antes de pasar por el punto de cómo solucionarlo, que al fin y al cabo yo creo que es un poco lo que más nos interesa a todos, y yo siempre he tenido una teoría al respecto, vamos a hablar un poco de cómo las casas saben que somos un potencial cliente ganador, cómo detectan todos estos patrones, ¿no? Bueno, las casas de apuestas llevan pues, más de 15 años, diría yo, ejerciendo en esta profesión y, bueno, pues digamos que a día de hoy pues se las saben todas, ¿no? Yo considero que lo que más se fijan las casas de apuestas son en los patrones, ¿de acuerdo? Los patrones de apuesta, el tipo de deporte al que se juega no es tan importante, aunque tenemos que tener en cuenta que hay unos deportes más líquidos, otros deportes menos líquidos. Por ejemplo, en Bet365 es muy fácil saberlo, le damos a una apuesta, a la derecha nos aparece un botón que pone Max,
le damos y sabemos el máximo de apuesta que podemos realizar en ese mercado, ¿vale? Eso es muy fácil de comprobarlo, pero sobre todo temas de patrones, ¿no? Qué tipos de apuestas se hacen, con qué frecuencia se hacen, y además tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los mercados regulados, de que las casas se pasan información entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces esto hace que si nosotros tenemos un tipo de apuesta, un perfil de apostante en una casa de apuestas y lo hacemos en otra, rápidamente van a saber que estamos apostando y que somos nosotros por más que estemos en otra cuenta. Esto es muy importante porque os habrá pasado quizá, o si no habréis escuchado de alguien que le haya pasado, que tiene una cuenta de Bet365 y, bueno, pues le invitan a irse, ¿no? Se crea una nueva cuenta a nombre de fulanito y a los 2 días ya está limitado. ¿Cómo puede ser si esa cuenta es nueva? Bueno, pues, efectivamente, conocen todo ese tema, se pasa información, tema de IP, sobre todo Bet365 lo lleva bastante bien porque tiene un sistema de seguridad bastante bueno. Muchas veces habremos intentado conectarnos desde otra IP para intentar y rápidamente lo detectan. Entonces, entramos aquí en una de las claves, ¿no? La clave es que no te lleguen a limitar por primera vez. Esto, obviamente, a mucha gente le pilla ya tarde, ¿no? Porque ya les han limitado todas las cuentas y ya no tienen mucha historia. Pero, bueno, como digo, esto es algo que las casas de apuestas en mercados regulados van compartiendo, algo que en mercados no regulados en .com no sucede tanto. Primero porque hay un montón de casas y segundo porque esa información de unas a otras no es tan fácil de acabar consiguiendo, ¿no? Entonces tenemos que si a nosotros nunca nos han limitado una casa de apuestas, vamos a hablar de el tercer punto, que sería cómo evitar las limitaciones. Si estamos hablando que se pasa información entre ellos, estamos hablando que conocen todos nuestros patrones, si actuamos de una forma profesional vamos a ser limitados más pronto que tarde. ¿Cómo poder hacerlo? Pues bueno, yo siempre en este tipo de casos creo que nuestra aliada es Betfair.com y el motivo es muy simple. Podría ser Betfair.com, podría ser BetDAQ, podría ser cualquier otra. Tenemos que tener una apuesta en contra, ¿de acuerdo? La posibilidad de poder apostar en contra, porque esto nos va a permitir un flujo de dinero de una casa a la otra, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es tener un Excel, ¿de acuerdo?, con todas las ganancias y pérdidas lifetime. Importante, lifetime, podemos pedir un registro a las casas de apuestas. Oye, envíame todo lo que he ganado o perdido en este periodo de tiempo. Algunas lo tienen como máximo de 2 años, pero bueno, podéis pedírselo. Yo, por ejemplo, a Betfair España se lo pedí y me mandó de varios años. Entonces tenéis que tener un registro de varios años, si puede ser, con todo lo ganado y perdido en cada casa de apuestas, ¿de acuerdo? En este punto sé que algunos estáis pensando, yo conozco a gente que le han limitado aún estando en positivo. Lo sé, por el tema de patrones de apuestas y demás, lo controlan todo. Pero vamos a intentar hacer lo que nosotros bien podamos, ¿vale? No podemos hacer mucho más de lo que yo aquí estoy explicando. Bien. Entonces, una vez tenemos el registro, nosotros lo que tenemos que hacer es apostar con normalidad, ¿de acuerdo? Vamos apostando con normalidad. Es interesante mixear mercados líquidos, intentar apartarnos un poquito de los no líquidos, porque ahí vamos a cantar mucho, porque no hay mucha gente apostando en mercados no líquidos y entonces se les pilla fácil, tipo ITF, ese es el ejemplo más claro, ¿de acuerdo? Ahí las cuentas vuelan porque son mercados muy poco líquidos y se pilla bastante rápido. Entonces, vamos a intentar movernos en unos mercados relativamente líquidos y controlar muy bien la ganancia o pérdida que tenemos en cada casa de apuestas. Entonces, nos tenemos que fijar un límite bajo el cual, cuando nosotros vayamos a llegar a ese límite, tenemos que hacer la operación inversa para pasar el dinero de esa casa de apuestas a Betfair. Betfair.com. Insisto, ya he hablado en otro vídeo sobre las surebets, que se pasa información entre ellas, por lo tanto no intentéis hacer surebets en España, porque en España o otro país regulado, porque os van a pillar más pronto que tarde, como digo, ¿vale? Entonces tenemos que tener Betfair.com y lo que tenemos que hacer es una apuesta perdedora en la casa de apuestas y una apuesta ganadora en Betfair.com. ¿Cuál sería el ejemplo?
Por ejemplo, equipo A, empate, equipo B. ¿De acuerdo? En la casa de apuestas apostamos por el equipo B y en betfair.com la llevamos al equipo B. De tal forma que si el equipo B gana, se nos queda en la casa de apuestas, cosa que no queremos. Y si el equipo B no gana, se nos queda en betfair.com. ¿De acuerdo? Estamos haciendo un lay al equipo B. ¿Qué puede pasar? Pues como he dicho, si gana el equipo B, estamos un poco jodidos porque habremos aumentado el beneficio bastante en la casa de apuestas. Vamos a tener en cuenta que cuando hacemos un lay relativamente alto, claro, si fallamos ese lay, pasamos muchísimo dinero a la casa de apuestas. Pero tenemos que tener muy clara esa apuesta. Es decir, tiene que ser una apuesta pensada, consensuada. Por el camino se nos va a quedar un poquito de dinero. Vamos a perder un poquito de dinero por el camino porque normalmente cuando en una casa de apuestas una cuota está a 4, en Betfair está a 4,20, más o menos. Tenemos que intentar buscar una operación bastante cercana, que no haya mucha diferencia entre back y live, ¿vale? Repito, operación, apuesta a favor en la casa de apuestas, normalmente de un equipo visitante o una cosa así, algo que no tenga muchas probabilidades de salir. Esta es la opción 1. Y en betfair.com ley a ese equipo o a ese jugador o lo que sea. Hablando de tenis, vamos a asegurarnos muy bien, porque esto a más de uno le ha pasado, que las dos casas tengan la misma política de retiradas. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, en Bet365 tiene una política de retiradas X y en Betfair tienen otra política de retiradas, puede suceder que en Bet365 el jugador se retire y nos la den por perdida, y en betfair.com el jugador se retire y nos la den por anulada, ¿vale? Entonces vamos a tener muy en cuenta. Voy a pasar también un enlace abajo donde pone todas las políticas de retirada en tenis de las casas de apuestas. Aparte del tenis, yo esto lo hablaba más que nada para fútbol. Creo que es uno de los deportes más accesibles para este tipo de cosas. Pues lo que vamos a hacer va a ser apostar por el equipo visitante, por ejemplo, un equipo que tengamos muy claro que no van a ganar, que la cuota tampoco sea muy alta, porque entonces, claro, vamos a pasar, en el caso de perder, porque todo puede pasar, vamos a pasar mucho dinero a la casa en la cual queremos aparentar ser perdedores, ¿de acuerdo? Entonces, en betfair.com vamos a clavarle a ese equipo un lay con la intención de pasar el dinero. Vamos a tener en cuenta otra cosa, porque aquí todo hay que pensarlo. La comisión de Betfair, ¿de acuerdo? Cada vez que ganamos una apuesta en Betfair, se nos cobra una comisión entre el 3 o el 6,5% dependiendo de cómo lo tengamos. Entonces, tenemos que calcular una pérdida, como digo, calculada, valga la redundancia, una pérdida calculada. Entonces, de esta forma, la casa de apuestas va a pensar que somos perdedores o que estamos perdiendo una gran cantidad, y betfair.com le da lo mismo, porque a Betfair, hasta que no llegas a una cifra alta de ganancias, le da igual lo que ganes o lo que pierdas. Ellos solamente se llevan su comisión y punto. Esta es una de las formas. ¿Cuál sería la segunda forma? La segunda forma es, en lugar de apostar, por ejemplo, una cuota 4, vamos a hacerlo con cuota 2, ¿de acuerdo? Back en la casa de apuestas a una cuota 2, por ejemplo, a un under. Lay en betfair.com a una cuota 2,5 más o menos, o una cosita así, en contra de lo que hemos apostado. Under en una, over en otra, under en una, lay al under en otra, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con esta circunstancia? Pues que tenemos más probabilidades de perder, porque es una cuota al 50%. Por lo tanto, el proceso podríamos tener que repetirlo en varias ocasiones. Lo bueno que tiene es que al no ser una cuota muy alta, el lay tampoco se nos dispara tanto, ¿de acuerdo? Entonces, aunque tengamos que hacerlo 2 o 3 veces, la cantidad siempre es bastante controlada. Entonces, vuelvo a repetir todo el proceso. Lo que queremos es aparentar ser perdedores en la casa de apuestas. Aparentamos ser perdedores, hacemos la contrapuesta a la casa betfair.com, a la casa de intercambio, y ese flujo de dinero para unos aparenta que somos perdedores y a los otros, en principio, salvo cantidades altas, les da igual. Esto, con lo que conseguimos con esto, es corregir un poquito el balance que tenemos en la casa de apuestas y
intentar mediar un poco en el tema de que ellos piensen que no somos potenciales ganadores, sino que a lo mejor hacemos una apuesta loca, apostamos, no sé, el 20% de nuestro bankroll en esa casa a una cuota 4, eso no es normal, no es habitual, y sobre todo si lo fallas. El problema es si lo aciertas, porque entonces van a pensar que tenías información sobre esa cuota y va a haber, quizá pueden haber algunos problemas en el futuro, pero vamos a tener muy claro que tiene que ser una apuesta clara que no vaya a salir. Por ejemplo, una cuota 4, a lo mejor es un 25% de probabilidad de que salga, pues tenemos que intentar que haya menos probabilidad aún de ese 25% para que la apuesta sea bastante segura. Luego, con las cuotas 2, que también es una de las opciones que os he dicho, no van a pensar que somos un poco ludos, ¿no? No van a pensar eso, pero mientras el saldo vaya bajando, pues a ellos también les va a parecer bien. Además, así cambiamos un poquito nuestro patrón de apuestas, tanto stake 1, stake 1, stake 1, pues vamos a meter el 20% y así aparentamos un poquito lo que no somos. Luego el último punto interesante, y es que si nosotros somos perdedores en una casa de apuestas, vamos a tener un beneficio extra, ¿no? Vamos a tener un poquito de bonus, porque ellos nos van a dar más bonos de los que les darían a una persona que sea ganadora. O sea, ellos si tienen un cliente que es ganador, que es potencial riesgo, para ellos no les van a dar bonos. Porque dices, tú ya me estás ganando, ¿qué es lo que quieres que te dé? Pero si eres un cliente que aparenta o apunta a ser un cliente perdedor, pues te dan bonos para animarte, para que ingreses. Eso no os tenéis que cortar. Es decir, a medida que vais perdiendo dinero, que vais pasando el dinero de la casa a betfair.com, vais ingresando más dinero en la casa para que vean que ingresáis y que, bueno, que sois perdedores. Tenéis que, digamos, aparentar ser ese perfil de usuario perdedor, que ingresa mucho, que no le importa apostar grandes cantidades de su bankroll, etc. ¿Vale? Ese tipo de apostar. Entonces, hemos hablado ya en este vídeo de por qué sucede esto, hemos intentado entender por qué las casas lo hacen y hemos intentado buscarle un remedio a hacer todo esto. Lógicamente, cuando ya estamos limitados, la única solución, la única vía que hay es irse a las casas para profesionales, ¿vale? Estamos hablando de chiringuitos, estamos hablando de Eurobookies, Bet365, Sportium, Ladbrokes, que es en países extranjeros, estamos hablando de, pues no sé, de William Hill, ¿no? Casas muy, no quiero decir muy cutres, pero que son casas para usuarios recreacionales, ¿de acuerdo? Bet365 parece que es la más, que tiene más estilo y tal, pero al final es una como tantas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el único remedio, si ya os han limitado pues todas las cuentas, es iros a casa para profesionales, casas asiáticas, Pinnacle y betfair.com. ¿De acuerdo? No hay mucha más salida, es decir, es un punto de no retorno. Este vídeo más que nada está orientado para toda aquella gente a la cual aún no le han limitado y tiene aún forma de poder salir del paso o forma de aparentar que son aún perdedores, ¿de acuerdo? De todas formas es también bastante extraño el hecho de que os hayan limitado todas las casas de apuestas. Yo llevo muchísimos años en esto y aún tengo alguna, porque no he jugado, algunas en España. Circus, esta casa rara, extraña, Circus del Sol, ¿qué es esto? Pues Circus, por ejemplo, no la tengo limitada. Suertian, me parece que se llama, tampoco la tengo limitada. Wanabet, son casas, como veis, muy extrañas, muy exóticas, que son clones unas de otras muchas veces. Pues esas no las tengo limitadas, ¿pero por qué? Pues porque las cuotas son malas o porque no juego. Pero bueno, que es extraño tenerlas todas limitadas, pero en el caso de que no tengáis, pues vuestra salida únicamente sería esta. Para todos los demás, pues aceptar este consejo, obviamente tiene un coste, es decir, hay que hacer según una cuenta.com, hay que saber llevarla, etcétera. Pero bueno, yo muestro aquí una salida porque el tema de limitaciones de casas, limitaciones, es algo que lo he escuchado muchísimas veces. Y básicamente mi respuesta siempre ha sido esta. Entonces ahora estamos haciendo un vídeo para tenerlo como referencia, ¿de acuerdo? Para si alguien me pregunta, oye, ¿qué puedo hacer porque una casa me ha limitado, no quiero que me limiten las otras, no sé qué? Esto es precisamente lo que podrías hacer, ¿vale? Muy bien, chicos, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Nos vemos en más vídeos de trading deportivo. Un saludo a todos y hasta la próxima.